¿Qué diferencia hay entre un paleocañón, entre un cañón y un canal? Un cañón apunta, la bala va para allá. Un canal es un área de paso, el canal de Yucatán, el canal de la Mancha. Y estos lo pusieron paralelo al Golfo de México y paralelo a la Sierra Madre Oriental, sin comunicación con el mar. Es lo que quieren ellos ahí, seguir perforando más pozos en esta área donde se desconocen las profundidades de los horizontes. Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo han sido incapaces de estudiar estos cientos de pozos, más de 1000 pozos, para diferenciar los estratos con posibilidades de almacenar aceites. La exploración es al azar, al sentimiento, como se está haciendo. La que sigue, por favor. En este caso, regresamos a Campeche, donde hay varios estratos con diferentes profundidades y con diferentes aceites que están bien repertoriados, que están bien reconocidos. Regresamos, por favor, a otra. Y en esta de Chicontepec, regresamos a la de Chicontepec, no solamente ya perforaron una buena parte, al norte están los campos de Tuxpan, al sur acá los campos del sur de Poza Rica, ahora ya están avanzando hacia el flanco de la Sierra Madre Oriental, por la ambición de hacer perforaciones sin control geológico, sin control estratigráfico, fracturando estas rocas, aumentando los costos de la posible producción, y te alcanzaron la puntada de pedir más líneas sísmicas, más radiografías, cuando ya tenían otras. Eso significa que las radiografías anteriores no tienen valor, no tienen posibilidades de ser estudiadas. Pues no, aumentaron los costos con estas nuevas radiografías. Y por supuesto la perforación de estas áreas donde desconocemos todo. Pero en fin, ahí está Halliburton, Repsol, está, permítame aquí por favor, Repsol, está Schlumberger, y los españoles tienen experiencia en exploración petrolera, si nunca han tenido petróleo, y los traen aquí, la administración pasada. Pero en fin, así está. Esto es otro de otra área de Campeche donde tenemos reconocido las profundidades de las rocas productoras de aceite a partir de un estrato. Es decir, tenemos la posibilidad de aumentar la producción analizando esto y metiéndole un detalle mayor. Pemex no tiene este tipo de planos. Esto está publicado en revistas internacionales y en revistas nacionales. No estamos aquí sacándonos de la manga estos datos, ya fueron publicados desde hace más de 10 años. La que sigue, por favor. Miren ustedes, en las aguas territoriales de los Estados Unidos y la nuestra, la de México, vean ustedes la producción, los ductos que tienen los americanos en aquella región para canalizar sus aceite y el gaseoducto. Y todos terminan en el límite territorial con México, pero ellos ya previendo, ya establecieron un proyecto en el fondo marino para conectar la posible producción del área de Perdido a sus oleoductos y gaseoductos. Cubas son previsores, dicen aquí los mexicanos sacan el aceite, nadie se va a dar cuenta y por debajo del agua no lo llevamos para allá, para sus compañías. Esto está publicado, no es un secreto, lo publicaron ellos, lo retomamos nosotros y se los enseñamos a nuestros alumnos. Por favor, la que sigue. Miren ustedes,
Toda la parte de México ha sido segmentada en líneas sísmicas, en radiografías, desde los límites de las aguas territoriales con México hasta acá, hasta cerca de Campeche. Hay inclusive líneas sísmicas que cruzan todo el Golfo de México para ver cómo están las capas, y todavía siguen pidiendo más líneas sísmicas y cubos sísmicos. Un cubo sísmico pues es lo mismo que estaría en un volumen. El problema es que le damos vueltas tantas veces como queremos, y ahí nos estamos haciendo patos y estamos diciendo que estamos simulando los yacimientos. En fin, esa es chamba perdida, tiempo perdido, pero es gasto. Los americanos hicieron sus radiografías, sus líneas sísmicas desde la costa de México hasta Yucatán, desde la costa de acá de Tamaulipas, desde la costa de Veracruz hasta esa parte de la Luisiana. Ellos ya lo tienen desde hace 40 años. Claro, ahora hay que perforar. Por favor, la que sigue, a ver si ya son las últimas. Ya los cansé. Pues muchas gracias. Discúlpeme. Muchas gracias, ingeniero Abelardo Cantú. Vamos a pasar rápidamente a la parte de las preguntas. Ya tenemos aquí algunas de ellas. Vamos a darle el micrófono al maestro, no en la orden de participación, al ingeniero Francisco Garicochea. Gracias. Me preguntan si puedo abundar en el tema de los yacimientos en aguas profundas. Bueno, además de lo que dije, convendría puntualizar que en aguas profundas hay un alto riesgo durante la perforación, como lo demostró el caso del Pozo Macondo de la British Petroleum, que se descontroló durante su perforación. El costo que tiene que pagar, que ha pagado ya en gran medida British Petroleum, es de 40.000 millones de dólares. El riesgo también en aguas profundas de los ciclones que han afectado la producción en Estados Unidos, desprendido plataformas, ductos, oleoductos, etcétera, es también muy alto. Se nos indica que van a ir en aumento la intensidad y el número de ciclones, de modo que, por ejemplo, los ciclones Rita y Katrina disminuyeron la producción en 400,000 barriles por día. En aguas profundas, los americanos pasaron de lo que es su litoral, aguas someras, y ya están en la frontera con México. Tienen varios campos en explotación y infraestructura subutilizada. Pemex está explorando en las cercanías, lo va a hacer cuando se tengan yacimientos transfronterizos, y el destino final pues va a ser conectarse con la infraestructura que ya tienen los americanos. O sea, es una parte también importante de lo que se puede prever. Adicionalmente mencionaría que el sistema petrolero, que los geólogos han estudiado y analizado, consiste en determinar dónde está la roca madre, la roca de donde se originó el petróleo, los hidrocarburos, hacia dónde emigró y dónde se acumuló. Y, por ejemplo, el doctor Salvador Orduño, Raúl González García, que fue el subdirector de exploración en Pemex, nos indican que el petróleo no emigró fundamentalmente hacia aguas profundas, sino hacia donde se han hecho los grandes descubrimientos,
el litoral, aguas someras como Cantarell, Kumalovsap, Abcatún, Pol y Chuc. Pues es lo que yo podría abundar sobre esta pregunta que me hacen. Espero haberla contestado. Muchas gracias. Vamos a darle el uso del micrófono al maestro Fabio Barbosa. Muchas gracias, señor senador. Tengo varias preguntas, voy a reunir algunas sobre el problema de los contratos para agilizar. Estos contratos a los que hice referencia en la exposición preguntan si son violatorios de la Constitución, etcétera, etcétera. No soy abogado, no tengo las calificaciones para resolver ese asunto, pero me parece que no. Yo creo que se trata de contratos de servicios. Incluso en el contrato llave en mano, es una gigantesca plataforma que una vez que haya concluido la empresa McDermott, lo entregará, hará un curso, no sé si dije que se va a llevar a cabo en Dos Bocas, precisamente doctor Cantú, en la Universidad Tecnológica del Golfo de México, donde usted expuso un cursito. Allí se va a dar el curso al equipo que lo va a operar, y ahí termina toda todo el compromiso, cobra lo que vaya a hacer. Lo mismo pienso que va a ocurrir con las otras plataformas. A mí me parece que aquí el fondo de la cuestión, y aquí entro a otro asunto, es la debilidad de la organización en la sociedad mexicana, la debilidad de nuestras organizaciones sindicales, la debilidad de nuestras organizaciones empresariales. Estudiando este asunto, cómo se ha dado este avance avasallador, a veces pienso que tampoco tenemos una prensa, no hemos logrado espacios suficientes, con excepciones, ¿verdad? La Jornada, Proceso, etcétera. En general, no hay un mercado para una prensa que viva de la venta de sus productos. En fin, de tal manera que la solución al asunto es que nuestros trabajadores vayan fortaleciendo su organización, la defensa de estos derechos al empleo, y que también nuestros empresarios confíen más en su capacidad de negociación, de presión, etcétera, y menos en arreglos cupulares. No lo dije, pero he seguido con mucho cuidado todo este proceso. Para el caso de este megaproyecto frente a las costas de frontera a Tabasco, Peña les ofreció un fondo especial para compensarlos. Está publicado, además, un fondo especial para compensar a la entidad por el daño que va a sufrir, daño muy grave. Otras dos preguntas vienen del maestro Valtierra. Es estudiante, él es ingeniero, y posteriormente hizo su posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, tesis que todavía estamos esperando el ingeniero Garay Cochillo y yo que nos la manden, una tesis sobre Cantarell, el estudio del maestro Gabriel. Pues para abreviar, vamos a ir resolviendo estos problemas en un diálogo permanente que yo espero que continuemos realizando. Y finalmente, el doctor García Reyes, director del posgrado del Instituto Politécnico Nacional, hace una pregunta fundamental. Yo creo que es el asunto más importante
en la entera industria petrolera internacional en este momento. ¿Hay o no hay una revolución tecnológica en curso? ¿Está avanzando o no esta revolución tecnológica? Lo estamos estudiando. Yo estoy invitando a todos, cada vez que voy a una escuela de geología, de ingeniería petrolera, he tenido muchas reuniones con profesores de nuestra facultad de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, lo mismo con ustedes en el posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Hemos trabajado mucho, creo que debemos de seguir trabajando. Y el indicador básico que vamos a seguir y que invito a toda la sociedad a que la vaya siguiendo es el comportamiento de la producción de hidrocarburos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos alcanzaron el pico de su producción, el máximo de su producción a lo largo de toda su historia en 1970 con 9.5 millones de barriles. Inician una caída que llega al nivel más bajo en 2008, cuando estábamos haciendo precisamente en este recinto las discusiones. Ellos llegaron a una producción de 5 millones. A partir de este punto han empezado una recuperación de su producción innegable. En el año 2012, último año del que tenemos estadísticas completas, ellos produjeron 6.5 millones. Es innegable la importancia, pero yo la veo, y lo he estado diciendo muchas veces, muy lejos de su autosuficiencia. Ellos internamente están consumiendo 18 millones. Entonces, ¿cómo se cubre la brecha? ¿Con importaciones? Desde luego que con importaciones, básicamente con importaciones canadienses. Ahora, la estadística, nada hay más falso que una estadística. ¿Cómo lograron? Uno tiene que usar métodos para ir desmenuzando, compulsando, comparando, etcétera, etcétera. ¿Cómo logran este pico de producción? Pues reuniendo producción de biocombustibles que son el número 1 en producción de biocombustibles. Incluso en un artículo que publiqué, que desde luego lo pongo se lo diríjanse ustedes al senador Luis Sánchez, estaremos en comunicación y a través de él yo le voy a enviarle un paquete de informaciones. Examinamos que incluso en este esfuerzo de presentar datos que impulsaran, para inducir a otros países a meterse en el terreno, en este asunto de las lutitas, llegaron a sacar, está publicado además en Oil and Gas Journal, a sacar crudo de la reserva estratégica para afectar el mercado. En este momento estamos muy atentos a cómo están las estadísticas de producción, son muy contradictorias, etcétera, pero yo creo entonces, doctor García Reyes, que aquí debo de parar, debo de detenerme y que debemos de establecer relaciones muy estrechas de colaboración en nuestras instituciones para que, como hemos intentado en otras ocasiones, podamos seguir siendo útiles a la sociedad mexicana, ofrecer informaciones que permitan un debate informado, sólido, con información de alta calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Damos ahora el micrófono al ingeniero Abelardo Cantú. A ver, el doctor Miguel García que me hace una pregunta y quisiera que fuera un poquito más explícito. Dice, ¿cuál es la situación actual en la creación del Instituto Nacional de Geociencias?
¿Cuál instituto? De geociencias. Bueno, ya sé. Espérenme, sí, ya. Bueno, miren ustedes, en nuestro afán de querer avanzar y enseñar a los ingenieros, geólogos, geofísicos, ingenieros petroleros del Politécnico, todas las disciplinas a nivel de expertos en exploración que no hay en el Politécnico, recurrimos a la Cámara de Diputados. Recurrimos a la Cámara de Diputados hace unos 3 legislaturas para solicitarle su apoyo en la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos y poder darle cabida a aquellas solicitudes de los ingenieros de petróleos mexicanos y de la minería, del área de minería y de hidrología en estudios más avanzados de posgrado. La Cámara de Diputados resolvió y apuntó un punto de acuerdo en el 2003 y se dirigió al Instituto Politécnico exhortándolo a crear el Centro Nacional de Geociencias y Administración de Hidrocarburos. La respuesta de 3 directores del Politécnico fue brutal. No quisieron saber nada sobre este centro que había sido generado en la Cámara de Diputados, dotándolo de un presupuesto para atender a esto. Fíjense ustedes, las 2 administraciones, la pasada y la actual, con Yolosóchitl Bustamante Díaz, se han negado en 5 ocasiones a atender la solicitud de la Presidencia de la República. ¿Qué uvas? ¿Las puede o no las puede esta señora? 5 veces a decir que el Politécnico no está capacitado para enseñar, preparar a los ingenieros de Pemex, cuando todos sabemos que Pemex y el Instituto Politécnico Nacional son hijos del mismo padre, Lázaro Cárdenas. Les recuerdo, por favor, Lázaro Cárdenas, y Pemex fue levantado en materia de exploración y explotación por los ingenieros egresados del UNAM y del Politécnico durante 70 años. Y que en la UNAM, como les digo, no hay un público de estudiantes a nivel de posgrado significativo. Me tocó dar clases a un solo alumno, mientras en los campos petroleros yo le daba clases a 20 alumnos, geólogos, los fines de semana. La señora Yolosóchitl Bustamante llegó a tal grado, y el anterior director, que le levantó un acta administrativa para correrlo a quien está hablando, de ese pelo, por haber gestionado ante la Cámara de Diputados y ante el Senado, porque el Senado de aquella época también nos apoyó. Todas las fracciones parlamentarias apoyaron la creación del Centro Nacional de Geociencia y Administración en el Politécnico y lo frenaron, cuando todos sabemos que el Politécnico se ha beneficiado con una infinidad importante de convenios con petróleos mexicanos que no han sido ventilados públicamente. No sabemos esa cantidad de convenios y esa cantidad tan importante de apoyos económicos. Bueno, pues México como país petrolero no está dotado de un organismo académico de investigación que permita resolver estos problemas. 2 casos que me tocó resolver al final
en el Politécnico. Un alumno, Enrique Ortuño, hizo la tesis sobre los 5 campus Cantarell, el complejo Cantarell. Le tardó el Politécnico 1 año para darle el permiso de que expusiera su tesis. El alumno tuvo que emigrar por Pemex al Instituto Francés del Petróleo y vino a presentar su examen en la primera semana de enero, porque el Politécnico no le permitía que presentara una tesis que era no a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Cualquier universidad extranjera hubiera tomado ese tipo de material para presentarlo a ese nivel. El segundo y último caso que me tocó resolver fue el CUB-MALUB-SAP, que tampoco le permitían al alumno que presentara esos exámenes. Eso ocurre en el Politécnico, señores. Yo no sé ahora cómo están las cosas, pero en marzo pasado los ingenieros petroleros, los estudiantes de ingeniería petrolera me llevaron a escondidas a que fuera a darles una conferencia sobre la exploración petrolera, porque se me prohibió poner los pies en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo la ven? Así se maneja esto del petróleo, pero en fin, el litigio pues ya lo ganamos, a ver qué resulta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Abelardo Cantú. No me resta más que hacer el cierre, pero tengo una pregunta que me hace Rosalba Mendieta. Me pregunta si el PRD está apoyando la propuesta de Enrique Peña Nieto. Falso, totalmente falso. En el Senado de la República, la fracción parlamentaria del PRD, ninguna senadora, ningún senador apoya esta propuesta, y me atrevo a sostener que tampoco en la Cámara de Diputados, ninguna de nuestras diputadas y diputados apoya la propuesta del presidente de la República en materia energética, todo lo contrario. Y tan es así que justamente estamos echando mano de lo que establece el artículo 35 en su fracción octava, para que sea la sociedad, que sean las y los mexicanos quienes opinen sobre este tema. Hoy este artículo nos da el derecho a las y los ciudadanos para opinar, y por eso es que estamos también en una campaña desde el Senado y con apoyo de nuestra fracción en la Cámara de Diputados para recopilar 1.670.000 firmas para que se obligue a hacer una consulta ciudadana en la materia. Bien, aclarado esto, nuestros ponentes nos han dado respuesta a las preguntas que formulé en un inicio. Preguntábamos que si lo que se tiene hoy es ir a aguas profundas y a las lutitas como una alternativa, porque ya se agotó los yacimientos terrestres y de aguas someras, y nos dicen que no, que de ninguna manera, que aún falta mucho que hacer en este tipo de campos petroleros. También preguntamos sobre la tecnología para ir a las nuevas fronteras del petróleo y nos dicen que, preguntábamos que si era inaccesible para Pemex, y bueno, pues ya nos están dando respuesta también a esto y nos dicen cómo sí se tiene desarrollada cierta tecnología. Y cuando preguntamos sobre los proyectos de Chicontepec y la región del cinturón plegado perdido, que es el norte del Golfo de México, pues con sus diferencias incluso, pero nos han dado a conocer también cómo está esta situación y lo que significa la potencialidad de Chicontepec, y coinciden los dos en que el norte del Golfo de México pues no hay mucho que hacer, y también de lutitas nos dicen que no es la mejor opción para ir por ellas. Y bueno, pues han sido contundentes, han sido claros. No, hemos rebasado el tiempo, pero me parece que vale la pena, porque ahora entiendo
¿por qué no les quisieron invitar a ellos al foro que organizó el PRI en el Senado? Pues porque aquí está la información que muy pocas veces tenemos acceso a ella. Y miren ustedes, nos decía uno de nuestros ponentes que la forma de controlar a los países es la deuda y las guerras. Y por supuesto que hemos tenido conocimiento de muchas guerras motivadas por el petróleo. Y bueno, las grandes potencias y sobre todo Estados Unidos las ha fomentado. Guerras costosísimas, no solamente en recursos económicos, sino también en vidas. Y llegan y controlan a los países. Y ejemplos hay muchos, no los vamos hoy a mencionar. Bueno, en México será distinto. Aquí no van a tener que romper un solo cristal. Aquí se los vamos a dar gratis si es que pasa la reforma de Enrique Peña Nieto. Tendrán el petróleo, tendrán el gas y hasta la electricidad prácticamente, bueno, sin disparar un solo tiro, sin hacer mucho esfuerzo. De ese tamaño creo que es el reto de las y los mexicanos para defender esta que es nuestra riqueza, que es riqueza de las futuras generaciones, y por eso nosotros sostenemos que el petróleo es de todos, que nos pregunten a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Pues muchas gracias, señoras y señores. Queremos agradecer muy cumplidamente al señor senador de la República. De esta manera se tuvo la oportunidad